hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Versículo 4:26. Decía además así: el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra primero, hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Puede sentarse. Y quiero compartir una palabra que lleva como título crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Y una de las características, según lo que he leído aquí desde Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 26 hasta el versículo 32, habla de algo que tiene que ver con el crecimiento. Dios no quiere ver estancamiento en nuestras vidas, porque el estancamiento es señal de no un buen desarrollo. El estancamiento es señal de que no hay avance. Y Jesús estaba hablando acerca del reino. Diga conmigo, el reino. Porque nosotros somos servidores del reino. ¿Pero de qué reino? No de cualquier reino, sino del reino de los cielos. Amén. Y una de las características del reino es que el Padre nos quiere ver crecer cada día. Porque hay un ciclo, el ciclo de nacer, pero también el ciclo de crecer. Como un niño, cuando un niño nace, es un simple bebé, pero se van desarrollando sus huesos, su cuerpo, su alimento va cambiando y se va desarrollando el crecimiento. Lo mismo pasa cuando usted siembra una semilla. Primero es una semilla, pero luego aquella semilla en el fondo de la tierra es presionada por el clima, por el calor de la tierra, por la lluvia, y provoca que aquella semilla se explote y entonces salga genéticamente un árbol que va a comenzar a crecer. Pero el ciclo de victoria para aquella semilla que se sembró es que haya un crecimiento. Entonces el ciclo de victoria para un cristiano y el ciclo de victoria para el reino es el crecimiento en nuestras vidas. Pero a veces podemos notar que aunque el tiempo avanza, nuestra vida no crece. Dígale al que está a su lado: su vida tiene que crecer espiritualmente. Una de las señales más importantes del llamado de Cristo es que hemos sido llamados a crecer espiritualmente. Amén. Hay que crecer. Por eso el Señor compara al reino, ¿sabes con qué? Como el grano de mostaza. No es lo pequeño, es lo grande que va a crecer. O sea, no importaba la semilla, es lo grande que iba a crecer. Entonces yo medité que aunque tu comienzo sea pequeño, Dios te quiere llevar a crecer de una manera grande. Pero anote que todo aquí el Señor lo compara como una semilla, que eran las parábolas. Ya lo sabemos. Eran ilustraciones del campo espiritual. Diríamos, por así decirlo, que en esta palabra hay misterios del reino escondido que para poderlos conocer tendríamos que entender. Pero el reino es sembrar para que luego crezcamos.
En ti alguien sembró la palabra. En mí alguien sembró la palabra para luego crecer y crecer y llevar muchos frutos. Y llevar muchos frutos. Así que Jesús, cuando usa esta parábola, él quería demostrar y darnos a entender para qué fuimos llamados, cuál es el objetivo del reino. Y entonces aprendí aquí que es crecer. Uno de los indicios de la victoria del reino es el crecimiento. Jesús comenzó con 12, pero no se quedó con 12. Los 12 comenzaron 12, pero luego no fueron 12. Fue una iglesia que creció y se multiplicó. Amén. Y todo inicia desde sembrar. Por eso el crecimiento es una señal de avance espiritual. El no crecer es una señal de que espiritualmente no estamos avanzando. Debemos preocuparnos. Y a veces eso es lo que yo me pongo a mirar en este último tiempo en los cristianos. Yo recuerdo que antes cada año se hacían reunión y los pastores, los líderes se reunían y decían: no hemos crecido, no nos hemos ganado un alma, la iglesia está estancada, estamos los mismos con la misma, no hemos crecido. Pero yo meditaba y le preguntaba al Espíritu Santo: ¿y por qué no hemos crecido? Porque los que tienen que crecer no crecen. Y si los que tienen que crecer no crecen, tú tampoco vas a ayudar para que la otra semilla crezca. Te lo voy a explicar. Si yo como cristiano no decido crecer, tampoco el lugar donde estoy plantado podrá crecer. La inmadurez es enemiga del crecimiento espiritual. Número 2, la falta de visión es enemiga del crecimiento espiritual. Número 3, la falta de acción es enemiga del crecimiento espiritual. ¿Cómo dije? Número 1, ¿cuál? La inmadurez. Cuando hay inmadurez, no creces. ¿Tú sabes quién tiene indicios de inmadurez? Un niño. Pero para un niño la inmadurez es parte de su naturaleza. Tienes que entenderlo porque es un niño. Pero no para un grande, para alguien que ya debió crecer. La inmadurez no es su naturaleza. Por lo tanto, aquello siempre le va a cortar la visión, una parte importante del crecimiento. O sea, la inmadurez nos va a cortar la visión. Y la inmadurez nos va a cortar la acción espiritual. Por eso, si yo no crezco, señálese. Si yo no crezco, el lugar donde yo estoy no podrá crecer. Y Dios nos llamó a crecer. A veces nos conformamos cuando deberíamos soñar con crecer y visionar con crecer. Eso quiere Cristo. Mire el que está a su lado. Yo me pregunto todos los días: ¿qué he hecho para el reino donde me llamaron? En este sentido, el reino de los cielos. ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué me falta por hacer? Eso te va a llevar a que tengas retos. Y los retos te traen una visión divina para que la proyectes y la hagas. Hay cosas que no van a pasar si a alguien no se le despierta la visión y el deseo. Amén. Si no van a pasar porque alguien no se ha visionado que tiene que hacer algo. Diríamos que el crecimiento te trae retos, pero la falta del crecimiento te despoja de los retos y te vuelve alguien conformista. Te vuelve alguien sin deseo, sin anhelo, sin acción, sin decisión para nada. Por eso, a veces hay algo que pasa, que no he hecho nada. Aparte de venir a la iglesia, ¿qué hemos hecho? ¿En qué estamos pensando hacer? Por eso cada día voy al altar y en vez de cuestionar a Dios, me cuestiono a Dios.
Porque hay muchos cristianos cuestionando a Dios. ¿Y sabes qué diría Dios? No me cuestione a mí, cuestiónate tú mismo. Porque lo que no ha pasado no porque yo no lo hago. Porque yo lo hago es porque tú, el que debería tener la visión, el crecimiento, no te quedaste quieto. Te conformaste, te sentaste. Aleluya. Y el año pasó y siguió lo mismo. Levante su mano, por favor. ¿Será que usted va a entender que el Dios de los cielos nos ha llamado a crecer y que hay que crecer y que tú eres parte de ese crecimiento? Si yo crezco, el lugar donde yo estoy crecerá. Oye, por eso, mire lo que hace el diablo. El diablo te detiene. Él lo sabe. ¿Sabes cómo te detiene? Cuando tú no te orientas a una visión de lo que el Padre quiere que haga, el enemigo te detiene. Porque quien está orientado a una visión de lo que el Padre le dijo que hiciera, no hay nada que le va a detener. Y el que no tiene una visión para orientarse en lo que el Padre lo mandó a hacer, ¿sabes qué va a pasar? Que él va a ser cambiante. Por eso hay gente que no sabe hacia dónde va y no sabe lo que va a hacer en la iglesia. Por eso hoy están prendidos como la llama y mañana están apagados, sin fuego y sin deseo. Pero quien lleva una visión siempre va a avanzar, y lo que él va a decir es que aunque me quieran apagar, yo no me voy a detener, porque me llamaron a crecer y tengo una visión, y yo creo que el Padre me llamó a servirle para ganar almas, para que el reino crezca. Uno de los indicios de ese no crecimiento y de ese estancamiento, te lo voy a desarrollar así, porque sé que hay muchos que le pasan. Y eso me está diciendo que si sigues así no vas a crecer. Y veremos lo mismo. La constante inconstancia. Eres de los que hoy tienes tanto amor por algo, pero mañana puede estar apagado. Y hay veces que nos va a tender a pasar esto, pero el que tiene la visión, aunque le quiera pasar, la diferencia es que eso no lo absorbe. La diferencia del que no está creciendo es que esto le está absorbiendo su vida espiritual. Se la está absorbiendo. Deberías despertarte, porque no deberías repetir siempre esos mismos ciclos. Es más, cada ciclo de esto te tiene que enseñar. Diríamos que hay momentos en los que tú te vas a querer detener, pero cuando llevas la visión orientada, aunque eso pase por ti, no te va a absorber, porque tú tienes algo en lo que enfocaste las decisiones y las acciones en Dios para hacerlo. Y ese deseo es el mismo impulso que te va a llevar a decir: levántate de aquí, por favor. No, ya reprende el complejo, reprende el capricho y levántate. No te sientes ahí. Lo contrario es que hay gente que se arrincona y dice no y no y no. ¿Pero por qué? Es que no sé lo que estoy pasando, lo que vivo siempre. Y hay cosas que te vienen absorbiendo y los años se están pasando y no vas a crecer. Diga conmigo: la semilla se siembra, y aunque sea pequeña, eso pequeño luego va a dar algo grande. Pero para que se dé algo grande hay que aprender a luchar. Es que Dios me hablaba y me decía: la gente no ha entendido que la vida se trata de lucha. ¿Quién te dijo que va a haber algo fácil? ¿Quién te dijo que va a haber algo fácil? ¿Quién te mintió? El diablo, diciéndote: hey, Dios no está contigo porque todo te sale difícil. No. En lo adverso es donde se va a forjar tu crecimiento. Y es donde se va a forjar tu visión hacia lo que quieres hacer para Dios. Pero cuando hay un conformismo, el tiempo pasará y seguiremos en lo mismo. Las mismas etapas, las mismas pataletas, lo mismo de siempre. Y analiza el patrón y entonces dirás:
entonces ya comprendí por qué no he podido crecer. Y ahí opera la inmadurez, la falta de acción, la falta de decisión y la falta de visión. Voy a ponerte este ejemplo. Nadie camina por la calle para ir a donde no sabe a dónde va. Siempre que alguien va a un lugar, va porque su visión es llegar al destino a donde va. Pero tú te imaginas encontrarte a alguien y decirle, ¿para dónde va? Para donde pueda ir. Pero ¿a dónde vas a llegar? Así es a veces la vida espiritual. Hay gente caminando para ir a donde pueda ir, pero no sabe a dónde va. No sabe qué es lo que va a hacer para Dios. Y cada día debería ser una acción que marque el reino espiritual, pero no lo es. Porque a lo mejor los complejos te sientan en el cuarto deprimido, dándote golpes de tristeza, de soledad, y el diablo alimentándote de complejo de inferioridad y de más tristeza. Es más, nos volvemos autoalimentadores de eso. Hay gente que ya se satisface con eso, y eso es un indicio de no crecimiento. No vas a crecer. Déjame decirte que si van a pasar 3, 4 años, no vas a crecer. Es ahí porque hay una diferencia entre cristianos que crecen y cristianos que no crecen. Dios es el mismo. Amén. Dios opera por igual para todo. Pero la acción, diga conmigo, la acción y la decisión son las que te llevan a crecer. Y a lo mejor alguien debería cuestionarse hoy y decir, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Qué es lo que me está absorbiendo? Hay cosas del campo espiritual que el enemigo está absorbiendo en tu vida para impedir el crecimiento espiritual. Pero alguien en esta noche tiene que levantarse para crecer. Diga conmigo, si yo crezco, el lugar a donde esté va a crecer. Llámele la iglesia, llámele tu hogar, llámele tu matrimonio, llámale tu economía, llámale tu ministerio. Si tú creces, lo que hace va a crecer. Alguien debe levantarse aquí en Me Gozo y decir, hay visiones que ejecutar, hay acciones en Dios que realizar. Ya sal de esa quietud, ya deja de que el enemigo, deja de estar dejándote engañar el enemigo. Él está autoalimentando tu dolor, tu complejo. Eso te está estancando. La semilla debe crecer. La semilla es pequeña, pero luego va a crecer. Así el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y luego crece y luego crece. Dios quiere que crezca, pero en vez de cuestionar a Dios, cuestiónate tú. Yo voy al altar y le digo a Dios, no estoy haciendo lo que me mandaste hacer. Y eso me pone a mí en un reto a levantarme, porque las grandes maravillas y las grandes proezas nacieron de un hombre que visionó en el reino, y eso provocó que el reino creciera. Pero si usted lee algunos textos de la Biblia, todo inició desde una dificultad, desde una vicisitud, desde un momento difícil. Y a veces en los momentos difíciles es donde más el enemigo te engaña. Es donde el enemigo te acompleja, te estanca y te detiene. Es ahí. Por eso, cuando yo leo en la Biblia que un eunuco estaba leyendo la Biblia en Isaías 61, funcionario de la reina Candace, un hombre que tenía el interés de Dios. Pero luego hay un hombre llamado Felipe, al cual Dios le habla y le dice, acércate al carro y háblale. Y cuando le habla, el etíope dice, aquí hay agua que impide que yo me bautice. Por eso Hechos dice que el número de los creyentes crecía cada día. Tenían en común todas las cosas y sobrevino temor a toda persona.
y muchos milagros, maravillas y prodigios eran hechos por los apóstoles. Pero ¿por qué estaba pasando eso? Porque era un indicio de que ellos eran como la semilla que se sembró primero. En ti sembraron, pero luego creciste, pero luego seguiste creciendo. Y el lema aquí es seguir creciendo. Yo cada día tengo que crecer. No seré el mismo si Dios me permite llegar a 2027. Tendré que crecer. Lo mismo pasará contigo. Pero ¿qué tal que llegue a 2027 y todavía sea el mismo de 2026? Y si Dios te permite llegar al 2028, todavía siendo el mismo de 2026. O sea, está bien, tú creciste, fuiste una planta pequeña, por decirlo así, como el ejemplo aquí, pero de la Biblia, pero Él quiere que crezcas. ¿Sabes cuál es el mal? Que hay cristianos que no están creciendo. Y no porque nuestro Dios no es un Dios de crecimiento. Es por lo que te vengo hablando. La falta de visión, la falta de acción, la falta de decisión, la inmadurez. Eso ha sido la astucia del enemigo para postrar. ¿Sabes? Hay momentos en que tú mismo te tienes que ministrar y darte palabra, aunque otro no venga. Yo me encuentro con gente que dice: nadie me visitó, nadie, y te vas a morir si te llamaron a crecer. Y quien quiere crecer lucha con la dificultad. Es que nadie me dio una palabra. ¿Hasta cuándo va a repetir eso? El tiempo pasó y tienes que ser fuerte en el reino, al punto que un día ni una tormenta te puede mover. Si te dejaron solo, si no te visitaron, eso no será nada. Tú seguirás para adelante. Entonces conozco gente que no creció porque siempre estuvo viendo lo que le hizo otro, lo que le habló otro. Esa es una señal de no crecimiento. Por eso Marcos 4 versículo 30 dice: ¿a qué haremos semejante el reino? Diga, ¿a qué haremos semejante el reino? Diríamos que Jesús dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino con esto? Dijo Jesús. Yo quiero que me entiendan lo que les quiero hablar, decía Jesús. Por decirlo así, estoy parafraseando, pero es que es según la palabra. Usted dice, decía también, Marcos 4 versículo 30. Decía también, y hay un signo de interrogación. ¿Abre una qué? ¿Abre qué? Una pregunta. ¿A qué haremos semejante al reino de Dios? O sea, decía, ¿con qué lo vamos a comparar? La palabra semejanza es que se parezca. O sea, es igualito. Entonces Jesús usa la semilla. ¿O con qué parábola le compararemos? Cierra la pregunta. La pregunta la hace Jesús. Y el mismo Jesús la responde en el mismo 4:31. Y dice: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, ¿es de la qué? ¿Es de la qué? Dígale al que está a su lado: no se crece siendo grande, se crece siendo pequeño. Voy a volverlo a repetir. No se crece siendo grande. Hay gente que quiere crecer siendo grande, y el indicio del crecimiento es que fuiste pequeño, pero fuiste llevando ciclos de crecimiento. Entonces hay dos cosas que matan el crecimiento. Número uno, los que quieren crecer siendo grande. ¿Y sabes qué va a pasar ahí? Que te vas a malformar. Y número dos, los que no quieren crecer porque no deciden crecer. Te hago una pregunta: ¿decides crecer? ¿O te frustras porque el enemigo te engañó y te dijo: ¿y por qué no está pasando nada? Y dígale al diablo: es que no se crece siendo grande. Yo estoy en plan de crecimiento, pero lo que te va a forjar el crecimiento es la visión, la decisión, la acción y aprender a madurar. Amén. A veces somos buenos observadores, somos buenos habladores, pero somos malos oídores. ¿Por qué te lo voy a explicar? Porque observas tanto que de lo que observas
mucho de lo que ves te termina afectando. Hablas tanto de lo que oyes, de lo que escuchas, que dejaste de oír al que tenías que oír, que era Dios. Y ahí es donde somos malos oidores. Por eso solamente dice, ¿y por qué no seguiste? Porque vi algo. ¿Y por qué no avanzaste? Porque oí algo. Eres mal oidor. Oyes lo que no tienes que oír, pero lo que tienes que oír no lo oyes. Y por eso todo el tiempo estás hablando no de lo que deberías hablar, de lo que vas a hacer en Dios, sino que estás hablando de lo que no deberías hablar. ¿Sabes de qué estás hablando? De lo negativo. Me hicieron, me pasó, yo no sé qué me pasa. Y son ciclos que te están absorbiendo para el crecimiento. Y todo el tiempo estás hablando de eso. Y estás hablando no de lo que deberías hablar, pero deberías levantarte y cambiar tu actitud, tu decisión en Dios. Decir, a partir de hoy yo voy a hablar de lo que voy a hacer en Dios. Deberías proyectarte que el lunes te levantas temprano, ora, pero le vas a decir a Dios a dónde me vas a llevar a predicar la palabra, a dónde tú quieres que yo vaya y ore a alguien. Y eso va a traer una acción que va a provocar crecimiento en el reino, porque ahí estás creciendo tú, pero también va a crecer el lugar donde Dios te trajo. Hay lugares que quedaron pequeños por la acción de una iglesia que entendió que el reino es crecimiento y que se crece siendo pequeño, pero luego no somos pequeños, crecemos. Dice que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor. Dele la mano al que está a su lado y dígale, proyéctese. Usted va a crecer y se va a hacer mayor. Y el crecimiento y ser mayor no es señal de superioridad sobre alguien. Es simplemente una señal de que los ciclos de crecimiento te han hecho bien. Porque hay veces que el crecimiento le hace mal a una persona. Y entonces creciendo te estanca. Y la idea es que ni creciendo te estanques. Porque la señal de crecimiento no es señal de superioridad. Diríamos así. He visto muchos casos de gente que se le da la mano, lo ayudan, crecen, pero cuando ellos crecen, ahora ellos dicen, chao, no te conozco, yo he conseguido esto, nadie me ha ayudado. No, Dios usó a alguien. Ahí entra la gratitud y el agradecimiento, y es donde entiende que el crecimiento nunca te afectó a ti. Al contrario, el crecimiento te ayudó a ser equilibrado. Entre más crezca, más sé humilde. Entre más crezca, más sé, aleluya, sumiso al hombre de Dios que Dios colocó a tu lado. Pero hay gente que cuando creció, ellos se vieron más por encima del mismo que Dios usó para regar la semilla. No fue el que regó la semilla, fue Dios usando algo. Y dicen, chao, hasta aquí. Todo esto lo he conseguido yo. Amén. Le pasa como el hombre rico que dijo, alma mía, muchos bienes tiene, he crecido. No, el crecimiento no te debe afectar. Cantas bonito, predicas bonito, adoras bonito, pero ese crecimiento lo ha dado Dios, y Dios usó a alguien para que pudieras crecer. Amén. Entonces hay dos cosas que pasan: crecemos y nos hacemos grandes. Un día Dios te va a engrandecer, pero el engrandecer de Dios no te debe afectar. Pero también va a pasar que puede que no crezca. ¿Y a quién le va a echar la culpa a usted? ¿El que te sembró? No, la culpa es tuya. Por ejemplo, hay crecimientos que parecen lentos, pero no son lentos. Se desarrollan abajo. El bambú crece primero abajo y luego es una planta que crece rápido. Pero no se dieron cuenta que primero hubo unos meses que creció abajo y tú no veías nada afuera. Pero cuando ella va a crecer hacia afuera, crece rápido. Entonces,
Todos los crecimientos no son igual, pero es crecimiento que el Padre da. Amén. Por eso el crecimiento nos hace mayor. ¿Y sabes qué? Echa ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Dígale al que está a su lado: hay gente que está buscando sombra en ti y no la encuentra. Tú sabes lo que es que sepan en tu trabajo que tú eres cristiano, pero luego cuando estén en el trabajo, los que están a tu lado, que esperan meterse en tu sombra, se dan cuenta que tú estás actuando igualito a ellos. Eso es una señal de que no hemos crecido, porque no va a haber rama ni sombra. Entonces, cuando crecemos, nos volvemos de cobertura a donde vamos. Te vas al empleo y los que te rodean dicen: eso es un hombre de Dios. Es que cada vez que llega Él y nos da una palabra, yo siento la unción, yo siento la gloria. Es que cada vez que estamos aquí, Él suelta una palabra que nos cambia y la gente te va a respetar. Eso es un indicio de crecimiento. Y Dios nos pone en lugares difíciles, no porque diríamos ellos son el diablo, es para mirar tu crecimiento. Cuando yo tenía como 10 años en el Señor, recuerdo que diríamos que Dios me usó para que un hombre buscara a Dios, el pastor Ismael, y él manejaba camión de cemento. Y yo lo invité un día a una iglesia y comenzó a ir. Y recuerdo que un día me dijo: yo manejo y un amigo está buscando un trabajador. ¿Para qué? No, para alzar cemento, eso es fácil. Y yo fui flaquito. Gracias a Dios encontramos una amiguita. Flaquito. Y llegamos ese día y estaban aquellos hombres así en camisilla. Y yo, un cristiano de 10 años, flaquito. Y dice: venga, varón, móntese en la mesa. Se le llama la palabra miquiar, así, que era el que bajaba el cemento. Eso es lo más difícil que hay. A mí me tiraron lo más difícil el primer día. Y la primera bolsa de cemento eran 300. Las primeras 150 eran de este lado. Y ellos montando y le dijeron al chofer: este es el que necesitábamos. Este es el que necesitábamos. Pero luego venían las del otro lado. Y había que saberlas mover y tirar. Y yo no tenía la técnica. Por eso las primeras 2 las puse, pero faltaban, ¿sabes cuánto? 148. Donde yo, así no es. Y ya no decían lo mismo. Ahora decían: ¿de dónde sacaste a este? ¿Para qué traes a perder el tiempo? Y yo no sabía que Dios me estaba acomodando en un lugar difícil. Y yo me retiré y le dije al pastor: no, eso es muy difícil. Y yo dije: no, ese trabajo no es para mí. Pero el pastor me dice: entonces yo te llevo. Dios quería enseñarme algo. Entonces yo te llevo. Y yo por dentro diciendo: hay poder, pero este varón vamos. Y me dijo y me insistió: nos vamos a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Se había muerto mi mamá. Todo parecía difícil. Y llegamos, recuerdo que llegamos a Sabana Grande y lo que había era un montón de hombres. Yo recuerdo que me acosté así a las 6 de la mañana y lo primero que digo en unos jóvenes consumiendo, ya usted sabe que yo dije: Dios mío, ¿dónde es que estoy? Pero es que Dios quiere ver si has crecido. Dios quiere ver si has crecido. Amén. Y recuerdo que vi a uno robándole unas empanadas a un muchacho y por dentro me dio como una rabia, pero yo no le puedo decir nada. Nadie me conoce aquí. Pero recuerdo que ese día trabajé tan duro. Eran 2 viajes, 600 bolsas, que cuando llegué me dormí solito en una cuneta. Faltaba el otro viaje y todo normal. El segundo día vi que más cosas terribles. Yo dije: algo tiene que pasar aquí. Y recuerdo que comencé a evangelizarlo uno por uno. Y recuerdo que el tercer día se desató una tormenta eléctrica con lluvia y el único lugar que había en esa empresa era una carpita de plástico y comenzó
comenzó a tronar y a relampaguear. Y ellos se metieron todo ahí, incluso yo. Y entonces Dios me dijo: aquí es, predica la palabra. Amén. Y entonces los hombres estaban asustados. Yo comencé a predicarle la palabra. La gloria de Dios cayó en ese lugar. Y luego cada vez que yo llegaba decía: hey, quédense quietos que llegó el varón. Tranquilo. Ahora cuando los veía robando le decía: varón, ¿qué es lo que pasa? Devuélvale eso al Señor. Dígale al que está a su lado: tú eres un árbol que cuando crece eres sombra en la empresa, eres sombra donde vas. Y a eso te llamo Dios. Yo no le estoy hablando de ahora tengo 42. Diríamos que tenía por ahí 28 años. Diríamos que tenía eso. O sea, no, la madurez no se trata de cuántos años tienes, se trata de cómo tú aprendes a desarrollar lo que te enseñan. O sea, hay gente que por más que tú lo enseñas no quieren aprender. Y hay gente que tú no necesitas enseñarlo mucho para aprender. Porque el que quiere crecer recibe, acepta y toma decisiones. Entonces para mí hay gente que no ha crecido porque no ha recibido, no ha aceptado y no ha querido tomar decisiones. ¿Quién quiere crecer? Te dice Dios: necesitas aceptar, decidir y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este barrio hay jóvenes que están sin sombra. Y tu crecimiento va a hacer que ellos se refugien en ti. Llegaba yo a la 1, 2 de la mañana a veces, mojoso, el pelo se me puso rojo. Y lo que iba era orar. Cuando me quedaba en la casa, yo recuerdo que al lado había un niño que lo iban a operar de una operación de prepucio. Y como mi mamá dio ese testimonio y luego se fue a la presencia del Señor, quedé yo ahí solo. Y llegó una vecina: ora al niño que lo voy a llevar al hospital. Y yo: Señor, te pido que obres un milagro en él en el nombre de Jesús. Al día siguiente decía: el niño no lo operaron, el Señor lo sanó. Yo decía: ay. Y eso se comenzó a regar y traían a la gente, los niños con enfermedades, con fiebre. Yo decía: Señor, sánalo. Y venían personas: Señor, sánalo. Amén. Y fui a una casa a orar con un hermano en una célula. Y recuerdo que por la mañana salíamos casa por casa a invitar para la célula en la noche. Y había una mujer con el corazón grande, llorando, estaba que se desplomaba. En aquel tiempo recuerdo las palabras: nos gastamos 40,000 pesos diarios en estas pastillas. Ya yo no sé qué hacer. Mi corazón está grande. Y recuerdo que nos mostró una radiografía y vamos a orarla. Padre, en el nombre de Jesús, sánala, Padre. Y al jueves siguiente que fuimos, la mujer nos recibe llorando, pero no por la enfermedad, sino porque el doctor le tomó una radiografía y dijo: ¿qué ha pasado aquí? Su corazón está normal. Su corazón... Dile al que está a tu lado: levántate, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Crece, crece, porque vas a hacer de sombra a hogares, a familias necesitadas, a los amigos de la empresa. Vas a ser de sombra. No te quedes ahí, sacúdete, ya está bueno. No te dejes engañar del enemigo que te llena de depresión, de complejo, que no ha pasado el milagro. Dile: va a pasar, pero no me voy a detener, voy a crecer. No se deje engañar más. Usted se ha preguntado qué podía pasar si usted se levanta con lo que Dios le ha entregado. Se ha preguntado una mujer de Dios aquí, se ha preguntado un joven de Dios aquí, ¿qué podía pasar si usted se levanta como Dios quiere que se levante? A lo mejor van a pasar cosas que parecen locuras, pero van a pasar porque yo las he vivido. Y te va a decir Dios: ve, estás orando a las 3 y te dice Dios: levántate y métete allá arriba en el monte, allá, y predica. Algo va a pasar. Un día estaba yo orando por la mañana. Me dice Dios: levántate y vete a caminar para allá. Cuando eso no existía la gardenia, era un monte y era un pantano. Todo el mundo no entraba por ahí. Como yo anduve por ahí en el mundo, me conocían, yo entré y me levanté. Y yo cuando iba a caminar dije: pero yo soy loco. Porque hay momentos en que Dios te va a hablar
porque te quiere hacer crecer y tú vas a cuestionar lo que Dios te dice. Yo decía, pero esto es una locura. ¿Será Dios quien me habló? Pero yo obedecí. Y pasé por todo ese camino, cruzando arroyo, charco, y llegué a donde un tío mío que vivía en otro barrio. Era lejos del Romance a 20 de julio, por el camino de la Gardenia, cuando eso no existía la Gardenia. Y volví, me regresé y yo dije, ¿qué locura es esta? No sé nada, pero ¿y por qué? Cuando ya yo vengo llegando, yo recuerdo que yo voy pasando y escucho, ay Dios mío, ayúdame Dios, no puedo más. Y yo dije, ¿qué es esto? Había un poco de bejuco, monte, era un pantano. Y la mujer estaba metida dentro de un monte, tirada, se iba a quitar la vida porque tenía un cáncer terminal. Y cuando yo escuché aquella voz, abrí el monte y estaba la mujer ahí tirada. Yo no sé si me entiende. Por eso es que cuando alguien decide crecer y decide accionarse, hay cosas sobrenaturales que van a pasar. ¿Te has preguntado lo que va a pasar en algún lugar con lo que Dios te ha dado cuando creces? Y yo la oro, la levanto y la llevo a su casa. No sé qué de la vida de esa mujer, porque yo hice todo lo que Dios me dio. Porque Dios quiere que crezca, porque vas a servir de sombra. ¿Tú sabes cuánta gente hay por aquí espiritualmente vacío, triste, y siguen vacío y triste? Porque el que debería servir de sombra también está arrinconado. Repite los mismos ciclos y los mismos ciclos. ¿Y cómo le da sombra a otro? Si se supone que el que tiene que dar sombra, él mismo está repitiendo lo que otros no tienen. Y entonces vamos a ver un entorno desolado pudiendo haber sombra. Vamos a ver un entorno vacío pudiendo llenarse con la gloria, porque te has preguntado qué de grande pasará si 2 o 3 se levantan. Por eso cuando Pedro y Juan se fueron a orar a la hora 9, algo sobrenatural pasó. En la puerta del lugar que se llamaba La Hermosa, un paralítico caminó. Alguien me escucha. Por eso en Tesalónica pasó algo sobrenatural. Por eso en Éfeso pasó algo sobrenatural. Por eso en Corintio pasó algo sobrenatural. Porque alguien al que Dios llamó a crecer se levantó, y no solo él fue bendecido, sino que él bendijo el entorno con el fruto del crecimiento. Diga conmigo, tengo que crecer. Nadie va a decidir por tu crecimiento. Eres tú. Tú decides si creces o si te vas a quedar igual. Usted decide si va a crecer, y a lo mejor Dios lo va a usar. Si no te atreves, no creces. Si no aprendes a entender que Dios, no vas a crecer. Te vas a hacer tan grande en Dios, pero ese crecimiento no te afectará, te bendecirá. Porque hay quienes el crecimiento los afectó y no los bendijo. Quizás compondrás una canción, 2 canciones, 3 canciones. Estarás de campaña en campaña. ¿Qué quiere hacer Dios? Pero hay que crecer. Quien te va a ayudar a crecer no será YouTube, ni Facebook, ni TikTok. Primero es Dios. Y lo que verás reflejado allá es el fruto del crecimiento. Yo te lo digo porque yo me sentaba recién convertido y escuchaba la emisora. Va a predicar. Hoy yo comparto con los predicadores que escuchaban la emisora. Y yo estuve también en esa emisora predicando y en esa iglesia cuando lo oí. Pero yo recuerdo que unos amigos me llevaron a un ayuno, una iglesia grande en la Cordialidad. Y recuerdo que yo me paré ahí y dije, tenía unos días de convertido. Y dije, ¿cuándo? Yo creo que eso nunca va a pasar, que yo predique en esta iglesia. Una iglesia bien bonita, estilo de Estados Unidos. Y pasaron como 10 años y me invitaron a esa iglesia.
Y lo primero que dije fue, aquí en esta baranda me paré y dije, ¿cuándo será el día que voy a predicar? Y hoy fue el día, porque uno de los indicios de crecimiento es que vas a ver que el Padre te va dando a crecer y te impulsa. Así lo veré en tu vida. Quizá un día luego te vas a ir a YouTube y escucharás la canción que escribiste, aleluya, y podrás mirar los videos del lugar donde te invitaron, aleluya, y podrás escuchar testimonio de las cosas que Dios hizo a través de ti. Vale la pena crecer, no te puedes detener. El enemigo quiere que te detenga, pero Dios quiere que crezca. Esta es la palabra que Dios te trae. Sal del estancamiento, sal del retroceso. Necesitas tomar decisiones, te dice el Padre. ¿Quién quiere crecer? Levante la mano el que quiere crecer. Te va a tocar tomar acciones y decisiones. La vida me ha enseñado que madurar y aprender y sanar las heridas es lo que te bendice a crecer. Quien no aprendió a sanar las heridas, quien aprendió a oír más lo que le hace daño que lo que le quiere bendecir, no podrá crecer. Y el problema es que hay gente que aprendió a escuchar lo que le hace daño y lo autoalimenta, y eso no te impide crecer. Todo el tiempo estás escuchando. Déjame decirte que va a haber gente que te va a ofender y te va a herir. Eso es normal. Cuando alguien decidió crecer, para él es normal y dirá, lo olvido, no le presto atención. Pero tú te imaginas a alguien diciendo, es que lo que él dijo, y yo no soy nadie. O sea, tu crecimiento depende de lo que oíste. Por favor, madura, crece, crece. Si no pasa eso, vas a repetir el mismo ciclo.